Muy buenas noches, estimados alumnos. He empezado la grabación para que quede aquí no solamente la constancia de esta sesión, sino también para que puedan consultarla ustedes o alguno de los compañeros. Adelante, sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Para estar seguro. Sí, profesor. Muy bien. Eh, Buenas noches, Diego. Buenas noches, Javier. Reimer, buenas noches. Emanuel, buenas noches. Estefaní, buenas noches. Eh, Quiero primero agradecerle eh, la- el estar en esta sesión. Voy a compartir. Por ahí he preparado una pequeña presentación. Voy a compartirla. Primero que nada, vuelvo a saludarlos. Gracias por acompañarme en esta sesión. Mi nombre es Hendrik Mejías. Yo soy tutor de la UNED desde el 2010, 15 años más o menos. Eh, y también, bueno, soy uno de los tutores de este curso Análisis y Diseño de Sistemas. Eh, Profesionalmente, pues tengo casi como 29 años de ejercicio profesional en el campo de la tecnología informática y actualmente, aparte de clases de la UNED, que es algo que me apasiona, ¿verdad? Enseñar, también trabajo en el sector bancario y, bueno, como les dije anteriormente, soy uno de los tutores de este curso y, por supuesto, estoy para servirles en lo que pueda ayudarles. Por aquí he puesto la camarita al inicio de la sesión, principalmente para que conozcan a la persona que está a este lado. Eh, y bueno, yo me encargaré hoy de acompañarlos en esta mediación. Ana Yancy, buenas noches. Entonces, al final pongo otra vez la camarita, la voy a quitar para poder desarrollar el tema, el proyecto. Y como voy a estar en modo presentación, no voy a poder ver ninguna manita ahí por si alguno tiene una consulta. Entonces, voy a hacer pausas en cada una. Son siete preguntas que el proyecto pide desarrollar, proyecto número 2. Entonces, voy a hacer pausas leo cada punto, ¿verdad? El uno, dos, y en cada uno de ellos hacemos una pausa para ver si tiene alguna consulta, como para evacuarla de una vez, ¿verdad? Para que no se nos olvide y ir atendiéndola de una vez, ¿verdad? Cualquier consulta que tenga. Entonces ahí alguno me dice o me pegan el grito, ¿verdad? Porque yo no los puedo ver. Voy entonces a quitar la cámara. Carlos, buenas noches. Voy a quitar la cámara para los que acaban de ingresar. Yo soy Hendrik Mejía, soy uno de los tutores de este curso. eh, y les decía que, bueno, en campo profesional tengo como 29 años de ejercicio profesional en el campo. Y en la UNED tengo 15 años de dar clases. Antes de eso he dado clases en otras universidades públicas, privadas y también en el sector cooperativo. Entonces ya ahí está la camarita para que vean la persona que está a este lado, pero la voy a quitar también en este momento, la pongo al final, como les dije anteriormente, para que la transmisión y la presentación fluya lo mejor posible. Entonces voy a quitar la camarita y voy a poner la presentación que he preparado para ustedes y bueno, vamos a ir desarrollándola filmina por filmina. Bienvenidos de nuevo a esta mediación del proyecto número 2 del curso Análisis y Diseño de Sistemas. La agenda que vamos a desarrollar, bueno, ya hicimos la bienvenida, ya hicimos la presentación, por lo menos de nuestra parte. Y bueno, vamos a hablar un toquecito, un par de filminas, 3 filminas de UML, ¿verdad? Que es el tema que nos va a dedicar este proyecto número 2. Luego vamos a desarrollar el punto 4, que es prácticamente ya conversar sobre el proyecto, ¿verdad? Lo que pide, lo que es la rúbrica, que es muy importante, ¿verdad? Porque es la forma en que nosotros calificamos y ustedes tienen que tener antes de desarrollar el proyecto, ¿verdad? Tienen que tenerlo clarito cómo le vamos a evaluar cada una de las preguntas. Y bueno, al final pues terminaremos la sesión. Como le dije anteriormente, esto está quedando grabado.
Se va a subir, no sé si hoy, si no mañana, en la mañana, va a estar en la plataforma, en la parte de sesiones virtuales, ahí va a estar este, este video y también, por supuesto, en el canal de YouTube de la UNED y de la escuela. Bueno, este es la agenda que vamos a desarrollar. Eh, como algunas de las preguntas habla sobre UML, entonces pues aquí quiero compartir con usted algo rápido, como le digo, tres filminas, algo rápido sobre el lenguaje unificado de modelado. Algo introductorio, básicamente, como bien lo dice la filmina, es un lenguaje que se usa para lo que es visualización, para especificar, para construir, para documentar sistemas, sobre todo en la parte orientada a objetos. Muy importante los diagramas que acá en este lenguaje se desarrollan porque eso nos va a permitir entender no solamente las necesidades que tiene nuestro cliente, ¿verdad? Que es nuestros usuarios, sino también nos permite tener claridad de cómo se va a implementar, cómo se va a construir y también pues eso ayuda también los diagramas a poder documentar. Para poder documentar es una de las falencias grandes de nosotros los que estamos en esta profesión, ¿verdad? Que a muchos no nos gusta documentar o no somos muy ágiles para documentar. Entonces, con este modelo, pues eso se nos va a facilitar mucho. Eh, VBL es una herramienta gráfica que nos permite no solamente conocer la estructura, sino todo el comportamiento, la comunicación, como le decía anteriormente, ¿verdad? Esa especificación, poderla detallar, poderla hacerla más, eh, que permita más ese acercamiento con nuestros usuarios, nuestros stakeholders, y también pues entre los que vamos a construir, los analistas, los desarrolladores, los documentadores, etcétera, ¿verdad? Pues los diagramas que aquí desarrollemos nos va a ayudar muchísimo en esa parte. Representan diferentes aspectos de un software y nos permite pues aquí no solamente conocer la arquitectura, sino también, como dijimos anteriormente, facilitar lo que es la comunicación y toda esa parte, esa colaboración, esa comunicación entre los equipos, entre el equipo, entre las personas, en lo que es el proceso ya de construcción o desarrollo. Ahora, pues, ¿para qué sirve? Bueno, esto está muy relacionado con lo que explicamos anteriormente. Bueno, como un eh, importante para lo que es la visualización, esa creación de diagramas, ¿verdad? Como son herramientas visuales, nos va a permitir, pues, como ustedes saben, ¿verdad? Una imagen a veces dice más que 1000 palabras. Entonces, cuando vemos un diagrama de clases, un diagrama de secuencia, etcétera, o de estados, etcétera, eso, pues, nos va a permitir poder comunicar mejor visualmente, comprender aspectos del desarrollo del sistema, de lo que queremos implementar. Entonces, este lenguaje, pues, una de las características importantes es eso, ¿verdad? Que proyecta, que visualiza, que, y que eso lógicamente conecta entre las diferentes personas, equipos, etcétera. También, como dijimos en la filmina anterior, buenísimo para lo que es esa especificación, esa definición de esas necesidades, de esos requerimientos, de lo que el usuario quiere a nivel funcional, ¿verdad? Y no funcional. Todos esos requerimientos, pues, con estos diagramas nos va a permitir poder especificar y con el aspecto visual que tiene esta herramienta, pues nos va a ayudar pues entablar esa comunicación, poder entender más esas necesidades, ¿verdad? Muchas veces eh, esa es la parte más difícil de los sistemas, ¿verdad? Cuando usted va y hace un levantamiento de requerimientos, ¿verdad? Y tal vez no logra esa comunicación con la persona que estás entrevistando, con esa persona que está haciendo un cuestionario, con esa persona que está viendo qué es lo que hace y que tiene una necesidad. Entonces, eh, hay diferentes, pues lógicamente hay diferentes herramientas para hacerlo,
pero definitivamente con este lenguaje, con los diferentes diagramas que, que acá se confecciona, pues ayuda a que esa especificación, ese detalle sea más, eh, tener más detalle, tener más claridad de lo que el usuario quiere y necesita. Y por supuesto, como esa especificación queda clarito, va a servir mucho en lo que es la construcción, ¿verdad? Del sistema, porque está ahí, está especificado paso a paso qué es lo que se quiere. Entonces, ese modelo detallado y que está visual y que está claro, pues va a ayudar mucho a que las personas que van a implementar pues entiendan y esa comunicación entre los diferentes roles que hay en un proyecto, ¿verdad? Con, más que todo con son multidisciplinarios, que esa comunicación sea mejor, ¿verdad? Sea más clarita, que se entienda lo que se quiere hacer. Y por supuesto, ayuda a lo que es la documentación, aspecto muy importante en cualquier aplicativo, cualquier software, cualquier desarrollo, ya que esto no solamente ayuda para el mantenimiento futuro, ¿verdad? Porque muchas veces, lamentablemente, a veces no se encuentra aplicaciones y tiene muy poca o cero documentación y eso afecta mucho el mantenimiento. El mantenimiento quizás es lo más caro después de las etapas previas, es algo, puede ser muy caro para la organización. Es un mantenimiento sobre un software, sobre todo si no se tiene documentación, ¿verdad? Y por supuesto, esa misma documentación, si estemos bien documentados a nivel de código, a nivel de texto, etcétera, nos va a permitir el día de mañana poder evolucionar, poder llevar a un siguiente nivel una necesidad o, por ejemplo, si el usuario determina que, ok, se hizo un proyecto con cierto alcance, pero falta algo más o quiero meterle algo más, entonces una buena documentación ayuda a esa evolución. Recordemos que uno cuando hace un proyecto, eh, uno, eh, uno atiende al cliente, al usuario, al final desarrolla ese proyecto, pero después de eso el usuario queda contento, ¿verdad? Bueno, por lo general queda contento y va a querer más cosas, siempre va a querer algo más. Entonces, pues la documentación es muy importante y definitivamente los diagramas UML pues ayudan mucho en ese sentido. Eh, Dentro de este modelo o este lenguaje unificado de modelado, existen más o menos, por lo menos lo que yo estaba viendo en la documentación, alrededor de 12 tipos de diagramas diferentes. Yo aquí quise poner tal vez lo más importante, solamente para, para efectos de esta charla y también porque algunos de ellos lo vamos a desarrollar en este proyecto, en el proyecto número 2. eh, Dentro de estos diagramas, pues se dividen en dos grupos, lo que tiene que ver con la estructura, ¿verdad? Ahí podemos encontrar los diagramas de clases, eh, objetos, el diagrama de componentes y estructura. Entonces son los diagramas en esta rama. En la otra, a nivel de comportamiento, pues ya ustedes en el proyecto número 1 hicieron diagramas de caso de uso, ¿verdad? Ya ustedes ahí ya son expertos en esa parte. Ya hicieron diagramas de caso de uso del proyecto o el caso que se tiene para estos proyectos, ¿verdad? Que se facilitó. Ya ustedes hicieron un diagrama de caso de uso. También, pues, hay diagrama de actividades, diagrama de secuencia, diagrama de estados. De hecho, estos diagramas de secuencia, que es, bueno, bien dice ahí que muestra la interacción entre objetos, y el de estado, ¿verdad? Que es como como un semáforo, ¿verdad? Cuando usted llega, si ustedes manejan, pues cuando usted llega a un semáforo, usted ve que hay tres luces, está la luz roja, la luz verde y la luz amarilla. Cada uno tiene un objetivo, la verde avanzar, la amarilla precaución o irse deteniendo y la roja por supuesto detenerse. Y entre cada uno de esos estados, ¿verdad? Un semáforo, hay una transición, una comunicación, ¿verdad? Una transición entre un estado y otro. Ese es el diagrama de estado que por ahí se pide. Entonces, rápidamente, quería compartir estas tres filminas con ustedes sobre este lenguaje UML y ahora pues vamos a entrar
a lo que es lo que nos interesa, ¿verdad? Ustedes quieren saber cómo vamos a calificar y cómo vamos o qué vamos a pedir en este proyecto o qué se está pidiendo en el enunciado del proyecto. Tres cosas importantes. Se basa el proyecto 2, igual que el proyecto uno y el proyecto 3 que van a desarrollar más adelante, se basan todo en ese caso de estudio que ya ustedes conocen, que ustedes lo leyeron o lo analizaron para el proyecto número uno, que se llama Red de Bibliotecas Interconectadas. No voy a entrar a ese caso uso, perdón, caso estudio, porque ya lo conocemos, ¿verdad? Que básicamente es que se quiere interconectar 30 bibliotecas y hacer todas las operaciones que dentro de esa biblioteca se hacen, ¿verdad? Como por ejemplo un préstamo, conocer dónde está la biblioteca, si ocupo un libro, en qué biblioteca está, cómo puedo hacer para poderlo solicitar a la biblioteca donde yo estoy más cercano, con una serie de notificaciones en tiempo real, que haya una aplicación en línea y también un app. Eso pues ya lo conocemos, entonces no vamos a entrar a ese detalle, pero sí quiero comentarles, ¿verdad? Indicarles que se basa, el proyecto número 2, igual que los demás proyectos, se basa en ese caso de estudio. El proyecto número 2, vea qué importante, tiene un 3% de la nota final, o sea, un 30. Entonces, vea qué importante, ¿verdad? Tratar de obtener ese puntaje. Y la fecha de entrega será el domingo. Hay tiempo hasta las 12 de la noche, digamos que 11:59, pero como consejo, como que les puedo dar es que traten de no dejarlo para el final, ¿verdad? A veces sale Murphy por ahí, tal vez uno quiere subir el trabajo a las 11:50 de la noche y se fue la luz o se me cayó el internet y son las 12 y resto, y entonces ya hay problemitas porque no se aceptan trabajos después de la hora pactada. Entonces, no se atengan al final, por favor, y súbalan antes, eh, para que no les pase alguna cosa y algún chile. Dentro de este proyecto, el objetivo que se pretende de aprendizaje es que ustedes pues adquieran esos principios teóricos y a la vez prácticos, ¿verdad? Porque van a investigar y van a aprender teoría, pero también tienen que hacer cosas, entonces lo van a llevar a la práctica. eh, que están inmersos en todo lo que tiene que ver con lo que es el ciclo de vida de un desarrollo de software, lo que es el levantamiento de requerimientos, lo que es la parte de análisis, lo que es la parte de diseño, las pruebas y la implementación, la puesta en producción y evolución del software. Todo eso es el objetivo que se persigue con esto y lógicamente con el curso y los demás proyectos, ¿verdad? Con respecto a la actividad puntual esta del proyecto número 2, se pretende que se aplique técnicas que se van a estudiar durante el curso sobre lo que tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿verdad? La parte de desarrollo de software, que involucran todas las actividades, ¿verdad? Porque cuando hablamos de diagramas OML, pues ahí estamos, y bien lo decían las primeras anteriores, ahí estamos haciendo levantamiento de requerimientos, haciendo especificación, generando diseño y todo eso pues nos va a ayudar a la construcción y a la documentación, ¿verdad? Entonces, la idea es que con esta actividad, con este proyecto número 2, aprendamos un poco sobre ML, sobre algunos diagramas y lo pongamos en práctica. Algunas indicaciones generales, esto es importantísimo, ¿verdad? La actividad es totalmente individual, ¿verdad? No es en pareja, no es en grupos, ¿no? Tiene que elaborarse en base al caso de estudio, ¿verdad? El de red de bibliotecas interconectadas, ese caso de estudio que será facilitado a ustedes y que se utiliza en todos los proyectos, en los tres proyectos que tenemos que desarrollar durante este curso. El formato que se espera es formato PDF. Usted tiene que entrar ahí al proyecto, donde está el proyecto número 2, subirlo en la plataforma, ¿verdad? Subir el archivito PDF antes del domingo a las 12 de la noche, por favor. Y como bien dice ahí, no se admite entregas extemporáneas o por medios diferentes. Para eso está habilitado para eso existe la plataforma, para eso está habilitado
el espacio, ¿verdad? Para que ustedes ahí suban su trabajito, su proyecto. Eh, el documento que ustedes van a desarrollar, pues uno pretende o pretendemos de que incluya todo lo que se le está pidiendo. Son siete preguntitas que vamos a ir una a una abordándolas, pero la idea es que entonces ese documento contenga eso, contenga las partes importantísimas que es la portada, la introducción, esas conclusiones, ¿verdad? La bibliografía, todo eso. La referencia bibliográfica tiene que estar en formato APA, APA 7, entonces para que lo tengan en cuenta. También es muy importante y se los hago recalcar, la ortografía, la redacción del trabajito, ¿verdad? Que el trabajo venga lo mejor posible, hay que dar el mejor esfuerzo de uno. Cuídense mucho la ortografía, no se vale que vengan, que tenga un documento con falla ortográfica sabiendo que los procesadores de textos actuales tienen eh, correctores, ¿verdad? Entonces, no se vale. Aparte de que la idea con todo esto, ¿verdad? Que se cuide la redacción, la ortografía, que cumplan con, por ejemplo, la tabla de contenido, que cumplan con la introducción, la conclusión. Eso es importante para que ustedes vayan desarrollando esas habilidades, porque recordemos que al final de esta carrera, pues hay un trabajo final de graduación y ahí es importante ir fogueando desde ya, para que no nos cueste cuando estemos en esa etapa, ¿verdad? Entonces es como ir aprendiendo y desarrollando esas habilidades para cuando estemos en el trabajo final de graduación no se nos complique tanto. Por ahí hay un documento, ¿verdad? Que son los lineamientos de los trabajos escritos, entonces échale una revisada, me imagino que ya lo hicieron, y, eh, y bueno, ahí están los lineamientos para todos ese tipo de trabajos. Importante en este cuatrimestre, en este curso, lo que son proyectos, estos 3 proyectos se someten a una herramienta que se llama Turnitin. Esa herramienta nos permite o genera, detecta si hay algún tipo de plagio, ¿verdad? Entonces, no copien y peguen. La idea no es esa, la idea es que ustedes aprendan, investiguen y pongan en práctica. No copien y peguen porque si lo hacen, deberían agregarle palabras de ustedes y documentar con formato APA. Si no lo hacen de esa forma, pues si sale más de un 26% de similitud o de plagio, entonces ya uno empieza a revisarlo con más detalle. Algo importante es que esta herramienta no solamente valía contra base de datos, contra Internet, sino también hasta con las bibliotecas de la UNED. Entonces, eh, a veces, o a veces no, más bien en los trabajos de ustedes siempre sale una parte donde los castiga un porcentaje porque como buscan la UNED, entonces en la UNED, por ejemplo, en la plataforma esta va a estar la portada, por ejemplo, la portada, y casi que la portada es un machote. Entonces eso lo ve como un porcentaje de similitud, de plagio. Pero nosotros lo que hacemos nosotros lo que hacemos es que excluimos la referencia que de esa herramienta hace con la UNED, ¿verdad? Para que no les afecte. Es lo más lógico. Entonces, para que no se preocupe por ahí, pero sí tenga cuidado cuando utilizan eh, algunas párrafos, algunas cosas que están por ahí, para que si lo hacen, le agreguen con su propia palabra, le metan cosas, ¿verdad? Ustedes y la documenten bien con el formato APA, para que no se vean afectados. Y ok, ya vamos a entrar entonces al detalle de lo que se pretende en este proyecto número 2. Como les decía anteriormente, son 7 puntos y bueno, vamos a ir uno por uno. El primer punto dice así: UML es un lenguaje que está compuesto por un conjunto de diagramas, ya lo vimos por ahí, agrupados, que ayudan a especificar y diseñar el software de sistemas. Por lo tanto, el estudiante debe investigar acerca del diagrama de clases y diagrama de estado
y con base a su investigación debe completar el siguiente cuadro de acuerdo con las características brindadas. Vean, aquí clarito está, hay que investigar, o sea, investiguemos, podemos usar fuentes de la ONET, podemos usar internet, hay mucho, mucho donde podemos ir y buscar qué es diagrama de clase, qué es diagrama de estado. Y en base a la investigación que ustedes hacen, por supuesto, enfocado a lo que ahí se les pide en esa característica, en esa tablita, vamos a buscar, bueno, cuál es ese enfoque o para qué es cada uno de esos diagramas, el de clase y el de estado, ¿para qué? ¿Cuáles son sus representaciones, verdad? Por ejemplo, las clases ahí, cómo son los, lo- eh, ahí están en un rectángulo, están el nombre de la clase, los atributos, los métodos. Entonces, cómo esa representación es en bolitas, hay flechitas? Bueno, eso es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer. También, pues, en esos diagramas, ¿qué información se muestra? Ah, se muestran los atributos, se muestran los métodos. Sí, ok, entonces eso es lo que aquí hay que poner o hay que investigar si se ponen otras cosas adicionales. También cómo es esa interacción entre los elementos, que hay flechita que comunica un elemento con otro. Ok, bueno, ahí, eso es lo que tienen que poner acá a investigar. ¿Y cuál es la utilidad para qué persigue estos diagramas? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar? ¿Qué es la utilidad que tienen? Entonces, reitero o repito, tiene que investigar estos diagramas de clases y estado y en base a esa investigación completar este cuadrito, ¿verdad? Creo que está claro, pero como le dije al inicio de la presentación, voy a leer cada una de las preguntas, hago una pausa para ver si tiene alguna consulta. Entonces, abro un espacio ya, si tiene alguna consulta con respecto a la pregunta número uno y si no, pues seguimos. Adelante, si tiene alguna consulta. Tanto y como agua. Bueno, no hay consultas. Está clarito, ¿verdad? Está clarito, no hay mucha, así como confusión. También recordarles, compañeros, de que está el foro de consultas. En el foro de consultas ustedes pueden hacernos las preguntas que si aquí no, si mañana dicen usted, uy, se me olvidó preguntar esto en la mediación, entonces no se preocupen. Haga la consulta en el foro de consultas y el profesor que les corresponde les va a responder lo que ustedes están preguntando. Ok, la pregunta número dos. Vea que ahí le puse un dibujito, vea, para ayudarle bastante. Arriba está un diagrama de clases y abajo y más abajito donde está ese viejillo, ese actor, está ese diagrama de secuencia. Entonces ahí para que vayan ya viendo por dónde tienen que andar ustedes en esta investigación con este proyecto. Y para la pregunta número dos. En la pregunta número dos dice, para el caso de uso, registrar préstamo correspondiente a la pregunta 3 del proyecto uno. Aquí, ok, aquí tenemos que ir al proyecto uno, ¿verdad? El que hicimos, y buscar la pregunta 3 que era básicamente el caso de uso, registrar préstamo, si no me equivoco. Entonces, dice que para ese caso en particular, el estudiante debe poner en práctica el modelado de objetos, ¿verdad? Recordemos que OML se usa para objetos. Para ello debe realizar el diagrama de clases según la notación correcta de UML. Tome en cuenta que está relacionado con la entidad de usuario, lector, afiliado, libro, títulos y pago. Vamos a ver, la pregunta anterior era investigar, y voy a regresarme un toquecito nada más para ver, era investigar sobre el diagrama de clases y diagrama de estado. Bueno, uno de ellos es el diagrama de clases. Investigar y poner ese texto ahí que le están pidiendo. En esta otra es ese caso de uso, registrar préstamo, hacer el diagrama de clases. Lo que usted aprendieron en la pregunta número uno les va a servir para poder atender esta pregunta número dos. Y si ustedes ven en la parte de arribita, ¿verdad? Entonces aquí el dibujito que está en la parte derecha, donde dice proyecto número dos, ese es un diagrama de clases. Ese es el dibujo de un diagrama de clases donde hay entidades, donde hay atributos, donde hay métodos
donde hay relaciones, interacciones de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, dependiendo del diseño que se plantee para ese caso de uso que estamos mencionando ahí en la primera parte de la pregunta número 2, que es registrar préstamo. Ahora bien, sigamos con el siguiente párrafo. Dice, aparte de ser ese diagrama, brinde una explicación con sus propias palabras de dicho diagrama con respecto al caso de uso de al menos 10 líneas. Vamos a ver, uno, uno puede poner un dibujito, ¿verdad? Un dibujito, una imagen dice más que 1000 palabras, pero a veces hay que también escribirlas. Hay que decir, bueno, aquí está una entidad que es esto, que se conecta con este otro, porque esto y esto y esto, ¿verdad? Hagan una explicación, expliquen lo que ustedes hicieron, ese diagrama, en 10 líneas. En 10 líneas, o sea, no, vea que está claro, no lo hagan en 8 líneas, ni en 5, hágala en 10, al menos en 10, para que tengan los puntitos, ¿verdad? Al menos 10 líneas ahí. Esa es la pregunta, ok, esa es la pregunta número 2, está todo relacionado con diagrama de clases, ¿verdad? Ok. ¿Alguna consulta con la pregunta número 2? Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. Perdón, Sí, como no veo quién habla ahí, me perdona. No soy sé cuál es su Adonai nombre. Leiva, mucho gusto. Aonay, perfecto. Sí, mira, sí estoy viendo que Adelante. usted puso un ejemplo en la parte superior, que evidentemente nos ayuda un montón a entender cómo más o menos tiene que ser. Ahora, si yo me meto a internet, es que si yo me meto a internet, veo que sí tiene como la base, que es muy parecida a lo que usted pone ahí, pero a veces veo que ponen, por ejemplo, flechas, o ponen líneas, o ponen rombos. Entonces, no sé si a la hora de calificar hay como un estándar que diga, ok, tiene que ser con flechas, tiene que ser con líneas, porque si no te vamos a bajar puntos. Me parece que es Ujú. un poco subjetivo, como depende del profesor, que tal vez te vaya a decir, no, es que está tomando esto que no me parece a mí que es el diagrama de clases que deben de aplicar. Pero como le digo, yo en internet veo muchas, había buscado muchos ejemplos y al final yo por eso estoy aquí metido porque dije yo, pucha, Ujú. hago esto, pero si lo hago de esta manera y es capaz de que no, Sí, realmente no es así, entonces me queda como esa duda. Realmente tengo toda la idea de cómo montarlo, pero al final me queda como esa duda, ¿cómo lo conecto? Si con líneas, con flechas, entonces ajá, es parte de lo que estoy consultando en este momento. perfecto. Para eso me voy a irme un toquecito a la pregunta anterior, porque este habla de diagrama de clases. La pregunta anterior también habla de diagrama de clases, una de las que tienen que desarrollar acá, y dice representaciones. Ahí van a tener que decir, bueno, ¿cómo se representan las cajitas? Yo por aquí, y por eso le traje ahí el dibujito para que se guíen, y estoy viendo tengo otra computadora aquí, entonces estoy consultando, dice así, los diagramas de clase UML contienen clases y sus interacciones. Cada clase se muestra en un rectángulo, ¿ok? Un rectángulo con de arriba abajo el nombre, de arriba abajo el nombre de la clase que va arriba. Bueno, no sé si ven el mouse, bueno, arribita está el nombre de la clase. Despuésito están los atributos y luego vienen los métodos. Entonces, aquí está la sugerencia. No lo hagan con Romo. Yo, por lo general, pues, siempre lo he conocido o lo he trabajado de esta forma como está en la imagen. Las flechitas son las relaciones o la interacción que hay entre una clase y otra. Entonces, eh, aquí está, guíense con este dibujito, no lo hagan con rombos. Mejor háganlo como está aquí, con rectángulos, para que no se complique. No, yo decía, es que ponen la flecha y en vez de poner como, o sea, ponen la línea y ponen como una flecha, o en vez de la puntita hacer como una flecha, ponen como un rombo. Yo sé que la estructura es Ah, como ok, esos rectángulos, ok, ok. pero entonces Ah, ok, mi, la mi flecha. pregunta es como si la base, que son los rectángulos, está bien, las líneas conectoras no importaría tanto, o sí importaría que, digamos, Ok, manifieste la línea que va con una flecha, que realmente es esa sí. interacción. Bueno, yo por lo menos aquí, gracias, está muy pequeñita esa imagen, pero, ok, la flechita es o sea, por ejemplo, vamos a ver, una biblioteca, por ejemplo, un ejemplo, no es con la parte de registro préstamo. Una entidad biblioteca tiene eh, muchos libros. Entonces, la flechita de biblioteca hacia libros iría hacia libros, ahí sería el rombito eso que usted dice, porque va de uno a muchos. ¿Ok? Entonces, es más que todo cómo es la relación entre una entidad y otra.
No sé si me captó. Donde está el rombito, la flechita, o sea, la flechita es que puede haber mucho. Si no hay, si hay una relación de 1 a 1, pues en ninguno de los lados de la línea no tendría ninguna de esas flechitas, sino que es una relación de 1 a 1. O si es de muchos a 1, entonces el mucho sería ese rombito y donde no tiene la flechita al otro lado del otro extremo de la línea, sería el 1. No sé si ahí te quedó un poco más claro, pero es básicamente Sí, cómo es la relación entre una entidad y otra. De 1 a sí, muchos, de sí, 1 a 1, mucho a mucho. Ajá, exactamente. Eso es lo que tenía una duda, pero fuerte con eso. ¿Cómo marcarlo de uno a uno o uno a varios? Pero ya lo que me está diciendo usted ya me quedó como súper claro. Muchas gracias. bueno, perfecto, perfecto. Y si no, recuerde que el foro de consultas también, compañero online. Ok, la 3, la 3 dice que el estudiante debe modelar la interacción de los objetos identificados en la pregunta 2, o sea, en la pregunta anterior del proyecto 2. Estamos en el proyecto 2. Entonces, la pregunta anterior, que tiene que ver con el caso de uso, registrar préstamos, dice, para el caso de estudio y representarlo mediante el diseño de un diagrama de secuencia utilizando notación UML. O sea, es el caso anterior, ya no sería, bueno, ya sería no en diagrama de clase, sino en un diagrama de secuencia, ¿verdad? Entonces, te investigan qué es un diagrama de secuencia y desarrollan ese caso de uso. Como está la imagen aquí a la par, ¿verdad? Que la secuencia es una serie de pasos, va de uno en uno, eh, de una actividad, de un paso al otro. Bueno, eso se llama secuencia, ¿verdad? Un toquecito nada más para... Ujú. La literatura dice que eh, muestra el comportamiento de un sistema o la interacción de objetos a través del tiempo. O sea, como, por ejemplo, si tengo que pagar un préstamo, bueno, el flujo que ustedes hicieron en los casos de uso es como lo que tienen que representar acá, ¿verdad? Porque en el flujo principal, ¿se acuerdan de los casos de uso? Ustedes pusieron un flujo alternativo y flujo principal, etcétera. Entonces, el flujo principal son los pasos que usted tiene que hacer. Son actividades que se van a hacer o ejecutar en el tiempo. Primero una cosa, después el otro, después el otro. Esta secuencia es lo que tienen que hacer acá mediante este diagrama de secuencia. Eh, Pueden realizar la investigación de este tipo de diagramas, ya sea apoyado con material de curso, así como fuentes externas, es lo que les comentaba, ¿verdad? Hay mucho material, hay mucho en internet, entonces ustedes investigan, lo tienen claro cómo hacerlo, y luego analizan el caso uso, registrar préstamo y lo grafican. Eso es lo que tienen que hacer con la pregunta número 3. ¿Alguna consultita? Ok. 4 faltan 3, son 7. El punto 4 dice, el caso de estudio, se centra en desarrollar un sistema de buenas prácticas en el manejo sostenible y eficiente soportado por las nuevas tecnologías. Ustedes hicieron en el proyecto número 1, había una pregunta relacionada con el manejo sostenible y eficiente del proyecto. Entonces, bueno, ahí tienen, ya saben algo sobre eso. Dice, soporte las nuevas tecnologías y con grandes responsables para cumplir con los requerimientos establecidos del sistema. Para reducir esta complejidad, el estudiante debe elaborar un diagrama de sus sistemas que incluya los principales objetos, entidades dentro de cada subsistema. Ok, ahí está una ayuda, ¿verdad? Ahí está un forrito, ahí abajito, el diagrama. Ese es un diagrama de subsistema. Básicamente, este parte del sistema de red de bibliotecas interconectada, ¿verdad? El sistema, y entonces ustedes lo desgranan, en los diferentes módulos o subsistemas, y bueno, ahí está más o menos el ejemplo, ¿verdad? Hay una parte, por ejemplo, de préstamos, etcétera, ¿verdad? Reportes, notificaciones. Entonces, eso lo que tiene que hacer acá es hacer ese diagrama. Ahí está un ejemplo con esta imagen que yo le estoy aportando. Esta es la pregunta número 4. ¿Alguna consulta con la pregunta 4? Profesor, ¿me escucha? Ajá, adelante. Sí, mire, no sé si tiene el libro de texto a la mano, porque en la figura 8.12 de la página 129 hay
hay un diagrama que básicamente es un diagrama de componentes del sistema. Entonces, digamos, mi duda sería si yo podría utilizar eso como base para ver lo que sería la arquitectura del software, que es lo que nos están pidiendo ahí, y en ese mismo, digamos, diagrama de componentes, yo voy metiendo las clases, digamos, obviamente solo las clases como con su nombre para no hacer el diagrama muy, digamos, ¿cómo se llama esto? Pesado en contenido. Sí, como que Ujú, esté. ujú. Y basándome en eso, digamos, voy relacionando cada clase en cuanto a, ok, este componente usa estas clases, este otro componente usa estas clases, esta clase, digamos, usa esta otra clase para su definición, o algo así. Ujú. Vamos a ver, entonces eso sería el diagrama de clase. El problema es este, no, no problema, más bien, el módulo, por ejemplo, no sé, el que es de préstamo, ese módulo, ese subsistema que puede ser una cajita en este diagrama que están viendo ustedes acá, puede tener muchas clases. Entonces, ya ahí estaríamos hablando no de un diagrama de subsistemas, sino un diagrama de clases. Entonces, no tengo aquí a mano el documento, ¿verdad? El libro, pero con lo que me indicas, una cosa es diagrama de clases, ¿verdad? Que un módulo puede tener muchas clases o varias clases interconectadas, pero eso sería un diagrama de clases. Pero digamos, Ah, representar el sistema con los componentes y a ese ajá, sistema y en ese mismo diagrama, de sistema, indicar las clases y establecer qué clases están siendo utilizadas en cada, digamos, cada componente de módulo ese casi. sistema, Ajá. eso no es un diagrama de subsistemas, según lo que usted me está diciendo. Sería más allá, o sea, estaría haciendo más, un diagrama de su sistema es básicamente voy a buscar aquí la literatura nada más para leerlo, dice el diagrama muestra los subsistemas principales de un sistema más grande y sus interacciones. Se representa con cajas que contienen el nombre de cada subsistema y líneas que conectan las cajas para indicar relaciones entre los sistemas. O sea, son los módulos. En otra teoría son los módulos. Entonces, si usted cada módulo o cada subsistema lo quiere detallar más, ya estaríamos entrando a los diagramas de clase, iríamos a un nivel más abajo, pero no tiene mucho, eh, o sea, no bajemos tanto, con que hagamos el diagrama, este diagrama es como un organigrama de una empresa, ¿verdad? Que usted tiene los diferentes departamentos. Aquí sería el sistema el red, biblioteca de internet conectadas, y lo que hace es los diferentes módulos, y si hay submódulos, ustedes lo grafican como está el ejemplo aquí en la imagen, en la pantalla, en la filmina, para que no vaya más allá de eso, porque eh, eh, sería más, o sea, eh, tal vez Digamos, no no se es le que está pondría malo, pero mal, no, sí, pero, está haciendo más de la cuenta, sí, aunque no, para no, este digamos, ejemplo. Ajá. es que ya lo hice, pero nada más Ah, tenía bueno, como no, la duda de si, digamos, si eso me iba a afectar o no en el. no te va a afectar, por lo menos no debería, porque si usted pone su sistema y lo detalla un poco más, pues yo no le veo que esté O sea, y mal, después ¿verdad? como ponerle un texto para indicar por qué cada clase se justifica, digamos, Ah, ok, sí. haz eso para que, por si acaso, no sé si yo Ujú, soy tu profesor o es otro, pero mejor pon esa aclaración ujú, por ujú. cualquier cosa, ¿verdad? Ujú, No, no, igual está bien, digamos, porque este diálogo también le sirve a los demás compañeros para ver por supuesto. cuáles son las opciones, digamos. No es tan. Porque, Ujú. digamos, la misma literatura también dice, o sea, a veces dice, eh, a veces usted tiene que agarrar un diagrama, digamos, hacerlo de la forma más simple para representarlo tal vez en la forma de subsistema y después ese mismo Ir más hacer abajo, un a otro diagrama, nivel. ajá, hacer otro Ujú. diagrama que está refiriendo, por ejemplo, la misma clase, pero que tiene más detalles para poder, digamos, abarcar un caso de uso o algo por así. Ok, correcto. De hecho, aquí estoy en la filmina, el número 4. Voy a revisarme un toquecito, porque en lo que hablamos ahorita, hay diferentes tipos de diagramas, ¿verdad? Bueno, aquí en estos que yo puse acá no está el de su sistema, pero sí por ahí está el de componentes, ¿verdad? Que pues tiene cierta relación. Está el de clase, hay diferentes diagramas.
Entonces, al final, cuando uno hace un levantamiento de con ML, pues usted desarrolla los diferentes diagramas para llevar a ese detalle que usted indica, para tenerlo bien documentado y también para que cuando los desarrolladores empiecen a implementar, pues tengan el material suficiente para no perderse, ¿verdad? Para hacerlo bien. Pero si usted lo dice así, no hay ningún problema, compañero, está bien. O sea, eh, nada más ponga ahí, pues, ya ahí se está haciendo un poco más, ¿verdad? Yo no lo veo mal. Ok, ok. Gracias. Perfecto. Profe, buenas Punto número. noches. Adelante, sí, perdón. Profe, la pregunta, bueno, yo tengo una pregunta entonces. Entonces, digamos, el diagrama de subsistema no es un diagrama de componentes. Y se lo pregunto porque, digamos, bueno, yo creí que era un diagrama de componentes. Y también porque hay una línea en la instrucción que dice que incluya los principales objetos entidad dentro de cada subsistema. Entonces yo entendí como que dentro de cada, digamos, rectangulito donde venía el módulo, tenía que Ah, meter cuáles ok. clases estaban dentro. Sí, perdón. Entonces Sí, creí que eso ok. era un paquete. Sí, Sí, es que ok. digamos, por eso es Sí. que de eso es que se dejaba mi pregunta, digamos. Sí, aquí tal vez fui yo que estoy pecando que no leí o no sé si lo leí o no lo vi. Sí, aquí dice, el estudiante deberá elaborar un diagrama de sus sistemas, que es lo que está explicando, ¿verdad? El diagrama es ese, que incluya los principales objetos entidad dentro de cada subsistema. Ok, sí. Entonces, correcto, lo que ustedes dicen, hacer el diagrama de su sistema y que también anoten ahí los objetos o las entidades más importantes de cada uno de los subsistemas. Pero entonces lo Ujú. que quieren es un diagrama de componentes, con paquetes, es así. Voy a hacer la consulta a nivel de los compañeros tutores para tener algo consensuado, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos acá? El diagrama de su sistema, por supuesto, ¿verdad? Que es el ejemplo que está aquí mostrado. Ujú. Eh, ¿Y qué más queremos ver ahí? Porque cuando dice principales objetos, uno se queda, sí, o sea, puede ser clases, o sea, eso hay que aclarar un poquito más. Si gustan, yo consulto y pongo en el foro de consulta mañana o cuando tenga la respuesta, mañana seguramente, qué esperamos en este punto 4 aparte del diagrama de su sistema, para que todos tengamos claridad y lo pongo para todos los grupos. Ujú. Listo, gracias, profesor. Perfecto, entonces tengo aquí el punto 4 que aquí tomo nota. Gracias por las consultas. La idea es eso, que todos tengamos claridad, ¿verdad?, en lo que vamos a hacer. El punto 5 dice, la información que almacenará la solución requerida por la red de bibliotecas interconectadas es sensible y acceso restringido. Sí, por supuesto, ahora pues tenemos los datos de los usuarios, pagos, tarjetas, etcétera. Esto hace que sea necesario tener precauciones especiales sobre la forma en que se administrará la seguridad de los datos para brindar un servicio confiable y eficiente. Ok, esto es la prosa. ¿Qué se quiere? Que ustedes en su trabajo para este punto 5 indiquen 10 recomendaciones que se debe tener en cuenta durante el diseño y desarrollo para resguardar la seguridad. Por ejemplo, usted dice, bueno, ocupo que tenga doble factor de autenticación, por ejemplo. Ok, entonces ese sería uno. Entonces son 10 recomendaciones que ahí anoten, investigar y poner las recomendaciones. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta número 5? Creo que está clarita, son 10 recomendaciones. Profe, yo sí tenía una pregunta, nada más para... Adelante. Con ese tema de los pagos, antes se hablaba de que por qué razón usted tenía que tener los números de tarjeta de crédito o de débito en su base de datos. Ujú. Entonces, en esa línea deberíamos seguir como estándares internacionales o cosas de esas, ¿verdad? Porque yo he visto que, por ejemplo, cuando alguien está desarrollando sistemas en la línea de utilizar tarjetas, hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Donde ya se conectan a servicios y esos servicios son los que guardan la información de las tarjetas. Entonces, yo no sé si en esta misma línea se quiere algo tan detallado como esto o algo un poquito más simple.
O sea, son recomendaciones que ustedes pondrían. Por ejemplo, les pongo un caso. Yo trabajo en el sector bancario y bueno, en proyectos diferentes donde involucraba tarjeta de crédito se tenía que enviar a proveedores. Entonces lo que nosotros hacíamos era no mandar los 16 caracteres. O sea, lo mandamos, qué sé yo, 4, o no todos los datos, ¿verdad? O eso pues una opción. Otra sería tener el mecanismo de encriptación, ¿verdad? Que encripte y desencripte. Entonces, son recomendaciones. Bueno, ahí están recomendaciones que usted podría poner en el trabajo, ¿verdad? En caso de tarjeta, y bien lo dice ahí, hay pagos, y cuando hay pagos, ahí se involucran tarjetas, entonces, como una forma de pago, entonces, tener cuenta, mecanismos de ese tipo, ¿verdad? Para que no esté visible los números de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Para que no lo usen. Yo, yo tal vez ahí tendría otra cosilla que aportar es en ese apartado lo que sería mejor. Bueno, normalmente, digamos, usted puede ir a papers y investigaciones para ver O, qué es lo o que ellos paper. recomiendan, pero lo más, no papers, no papers Sí, académicos, no. sí. Ujú, Pero la que es más certera, digamos, de que le puede pegar es en las referencias o en las bibliotecas de la universidad. Hay una que se llama AENOR. Esa es una biblioteca de estándares. Entonces usted puede buscar ahí, por ujú, también. ejemplo, el estándar creo que es de la GDPR, que es una ley que ponen de la Unión Europea. Esa le puede ayudar porque ahí, digamos, establecen cuáles son las pautas como para manejar la información según el tipo de información. Y el otro que le puede ayudar es buscar en NIST, que eso es el del Department of Commerce del United States Government, que ahí tienen también estándares para manejar Ujú, eso. Entonces ahí si lo digamos, cita directo, pues ya listo, digamos, no. ujú, correcto, sí. Sí. Hay mucho por investigar. También uno podría decir, bueno, no aceptamos tarjeta de créditos, sino que todo sea por PayPal, por ejemplo, o un ejemplo nada más. Entonces, esas recomendaciones son las que se quieren acá. Tienen que investigar un poquito y anotarlas, ¿verdad? ¿Alguna otra? Muchas gracias por ese tips. Es muy importante para los compañeros, ¿verdad? Como si no encuentran ahí recomendaciones, entonces pueden buscar en esas normas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, más bien. No. Ujú, perfecto. La siguiente pregunta, la número 6, dice, ya vamos a terminar. El objetivo de esta pregunta es que el estudiante investigue acerca de la anotación de diagrama de estados. Para ello solicita lo siguiente. Con base en el caso de uso, registrar préstamo, de la pregunta 3 del proyecto número 1, el estudiante debe realizar un diagrama de estado con su respectiva notación UML, tomando en cuenta que el flujo pasa por diferentes variaciones, reglas de negocio y procesos. Ahí, bueno, hace un rato hablamos de un semáforo, ¿verdad? Que tiene 3 luces y pasa de un estado a otro. Bueno, aquí también, pues, les quise anotar un diagrama de estado sobre una solicitud de préstamo, donde hay diferentes estados, por ejemplo, solicito el préstamo, se revisa, se cancela, ¿verdad? Se rechaza o se autoriza y luego se entrega y por último se paga. Bueno, ahí está, eso es un ejemplo de diagramas de estados. Igual, lo que tienen que hacer entonces es investigar literatura un poquito y entonces ese caso de uso de la pregunta 3 del proyecto 1, ¿verdad? Registrar pago, es el que tiene que modelar con ese diagrama de estado. ¿Ok? Bien, y la pregunta 7, la última, es básicamente, nos está pidiendo aquí que brindemos y expliquemos 5 ventajas que le traía al proyecto, ¿verdad? Ya hemos hablado de que esto de los diagramas es importante para documentar, para la parte de construcción, para la parte de levantamiento de requerimientos, para etcétera, ¿verdad? Entonces aquí explique 5 ventajas que le traería al proyecto, utilizar los diferentes tipos de diagramas que se han puesto en práctica en este proyecto. Cuando hablamos aquí sería el diagrama de estados, el de secuencia, el de clase y el de su sistema. Son 4
diagramas que hemos hablado o vamos a desarrollar en este proyecto, entonces explique 5 ventajas y cada una de esas ventajas, como es una explicación en 3 líneas, menos, por lo menos en 3 líneas, puede ser más de 3 líneas, pero no lo ponga en una línea porque ya ahí entonces ustedes se verían afectados a la nota. Entonces se está pidiendo al menos 3 líneas, 5 ventajas, o sea, 15 líneas en total, explicando por qué es ventajoso o por qué es bueno usar esos diagramas que se han hecho o se han investigado, se han puesto en práctica en las preguntas anteriores. ¿Ok? Aunque vamos a entrar ya a la parte final, la rúbrica. Vean, esto es muy importante. Yo siempre le he dicho cuando yo expongo a mis estudiantes que antes de empezar el trabajo analicen la rúbrica, porque la rúbrica es como nosotros tenemos que calificarlos a ustedes. Entonces, tengamos claro eso, tengamos en este, por ejemplo, este primer apartado que dice 10 puntos, la portada vale 1 punto. O lo que yo, digamos, vi en algunos de mis estudiantes en el proyecto número 1, es que la introducción ponían un párrafo. Y aquí es clarito lo que dice la rúbrica. La rúbrica dice una página, un punto, una página. No está diciendo un párrafo. Entonces, son puntos que tenemos que ganarlo. O por ejemplo, también encontré algunos casos en donde no ponían 5 conclusiones, sino ponían 3 o ponían 4. No, la rúbrica está pidiendo 5 conclusiones y cada una vale 1 punto. La bibliografía, bueno, sí, todos, lógicamente todos estudian bibliografía, pero sí vi eso de las conclusiones y la introducción, que algunos pues, ya, y lo ponían muy básico, muy pocos, pero la verdad que lo traigo a colación acá para que lo tomen en cuenta. Y ahora bien, las demás preguntas, bueno, ahí está la nota, ahí está la calificación, la pregunta 1, está pidiendo 5 características, ¿verdad? Son dos diagramas, el de clase y estado, entonces en total son 10 puntos. Si ustedes en un diagrama ponen 4 de esas 5, pues van a tener un punto menos, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan, está claro. La pregunta número 2, ahí está desglosado, vale 15 puntos. El diagrama de clases con el nombre, con los atributos y los métodos, 8 puntos. Está la nota ahí que le corresponde a cada uno de ellos. La explicación, por ejemplo, el punto C, las 10 líneas son 5 puntos. Si hacen 5 líneas, bueno, le van a poner 2 puntos, 2.5, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan claro, la pregunta 3 son 10 puntitos, ¿verdad? Tiene que ver con la diagrama de secuencia y que lo hagan con la anotación adecuada. Y siguiendo con las más preguntas, la pregunta número 4 son 10 puntos y ahí está elaborado el diagrama de su sistema, pues adecuadamente. Yo tengo que ampliar esa parte, ¿verdad? Me quedo con esa tarea. La pregunta 5 son las 10 recomendaciones, 20 puntos. La pregunta 6 vale 15 puntos, diagrama de estados. Y por último, la pregunta 7 son las 5 ventajas, son 10 puntos en total. Dentro de las notas importantes, bueno, mantener el orden, la ortografía, que ya lo hablamos mucho ahí, la idea es que no pierdan punto por eso. Hay todos los procesadores de texto, reitero, tienen un corrector, entonces manda que presenten unos errores ortográficos. Y bueno, pues hay que poner las referencias bibliográficas. Compañeros, esta es la presentación que les traje hoy. Eh, espero, bueno, aquí pongo la cámara de nuevo para que los que entraron luego, pues conozcan a la persona que está acá. Entonces, esto es la presentación que les traje hoy. Si tienen consulta, yo tengo pendiente de ampliar la pregunta número 4, el transcurso de mañana estaría eso ahí. Y reitero, está el foro de consultas, cualquier duda que les salte hoy, mañana, estos días, pues pónganlo ahí y nosotros pues atenderemos, ¿verdad? No sé si tiene alguna consulta adicional. Yo les agradezco mucho el tiempo. Para mí, siempre ¿Aló? lo digo, Diego, adelante. Sí, disculpe. Porque es que yo alcé la mano en la pregunta 1 y bueno, no sé si nos digo, pero bueno, no importa.
Ahora que me acordé, en cuanto a la pregunta 1, es una pregunta sobre la forma en la que se hace la respuesta en los cuadros. Ujú. En este caso, digamos, yo por lo que opté es por una paráfrasis en cada uno de los cuadros, refiriéndome digamos, autores digamos, una referencia bibliográfica para hacer Ujú. la La respuesta. explicación. Ajá. Sí, no sé si eso es válido, digamos, en ese. Mientras atienda con eso, lo que se pide ahí, no le veo problema. Ujú. Ah, ok. Sí. Eso era. Ujú. Reitero, ahí está el foro de consulta, ¿verdad? Si salta algo, entonces utilicen ese espacio y yo les agradezco pues que me hayan acompañado. No estuve solo en esta sesión. Muchas gracias por acompañarme. Yo valoro mucho el tiempo es un recurso finito y es muy importante pues. Yo agradezco mucho ese espacio. Entonces, le agradezco el que me hayan acompañado. Muchas gracias y buenas noches y éxitos en el proyecto y póngale bonito para el curso y lógicamente la carrera. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, profesor, por aclarar todas Mucho las gusto. consultas. A la Buenas orden. noches, profesor. Hasta luego.